Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Tenemos hoy una invitada muy especial que tiene por ahí un, una participación muy interesante en Tapachula, una vida cultural muy activa. Pero antes de iniciar con esta vida cultural, yo creo que vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, porque aparte tienes un pasado que creo que poca gente conoce. Estoy con Yolanda López Ordaz. Ella fue periodista, ganó un premio muy importante cuando el levantamiento armado en el 94, hace ya más de pues ya para la década, ¿no? Entonces, pues yo quisiera primero preguntarte que nos cuentes un poquito tu faceta de periodista. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Valoro enormemente estar con ustedes en esta ocasión. Para mí, de verdad, me emociona mucho poder platicarles un poco sobre esto que, pues, es parte de mi vida, ¿no? De mi vida profesional. Soy Yolanda López Ordaz, nací aquí en Tapachula y bueno, sí, efectivamente, saliendo de la universidad, yo estudié en mi alma mater, la UNASH, pues me vi en la necesidad de buscar un empleo como muchos de nosotros. Y el empleo que me dio oportunidad de iniciar mi vida pues fue como secretaria en una agencia estatal de información. En ese momento la AEI se mantenía pues como un proyecto a la vanguardia porque iniciaban precisamente las agencias pues brindando información de todos los municipios. Y nosotros aquí en Tapachula, Gonzalo Egremí, Juan de Dios García Davish y Rafael Victorio fueron quienes integraron esta agencia. Y pues yo era la secretaria, era la que pasaba los fax, los que iba a dejar a los periódicos los comunicados, las fotografías, porque al principio así era. Llevábamos en físico la información y las fotografías a cada uno de los periódicos. Entonces, como secretaria, pues me tocaba hacer esa labor. Y uno de los días, Juan de Dios García Davish me dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a cubrir una nota. Claro, yo era universitaria, pero yo había estudiado administración de empresas y pues no sabía de periodismo mucho, pues era lo que estaba aprendiendo y conociendo en la AEI. Pues me dio mi primer cátedra y me dijo, vas a preguntar qué, cuándo, dónde, por qué y vas a tomar los datos y después me pone a redactar la información y mi primer nota fue una nota roja. Creo que como muchos de nosotros los periodistas iniciamos y nos fogueamos en la nota roja. Entonces, pues ese fue el inicio. Esto fue aproximadamente en el año 92 y a partir de ahí pues fue una gran experiencia poder vivir y disfrutar el periodismo en Chiapas. Al paso del tiempo me invitan a participar en medios nacionales porque pues ya después de algún tiempo pues ya tenía este fogueo, ya sabía qué preguntar, ya sabía dónde ir, ya sabía dónde tocar la nota, ¿no? Dónde saltaba la información, lo relevante que la sociedad debía de conocer. Y entonces, pues me invitan a participar en algunos medios nacionales. Empecé trabajando en el periódico El Nacional, que era un periódico pues muy antiguo, y posteriormente pues también tenía que intervenir ya en algunas estaciones de radio y dando la nota con Augusto Solórzano. Y la verdad es que fue una época muy bella porque creo que los medios de comunicación tenían esa chispa de brindar esa información que la sociedad requería. Éramos la voz de los que no tenían voz y creo que esta labor, esta época del periodismo chiapaneco, creo que fue muy importante y ha marcado la diferencia entre un antes y un después, ya que pues algunos años posteriores la tecnología saltaba, ¿verdad?, al contexto internacional y ya empezábamos a utilizar computadoras. Recuerdo que estando en el periódico La Jornada, donde pues fui corresponsal también, además de ser corresponsal de la agencia France Press, una agencia francesa, donde por cierto me pagaban en dólares y me encantaba, pues me dieron mi primer computadora.
Y entonces era una aventura porque me tuvieron que capacitar para usar una computadora que pesaba muchísimo, a pesar de que era una laptop. Y pues conectarse al teléfono, recuerdo todavía ese sonido, ¿verdad? Y luego ya entraba, ¿no? Para poder mandar la información. Y sí, fue una experiencia muy bella por muchos años, me tuve que capacitar, sí, tenía yo una licenciatura, pero necesitaba perfilarme también en periodismo y estudié la carrera de periodismo a nivel técnico. Me capacité con cursos en la Universidad Veracruzana, la Carlos Septién, la verdad fue una instancia, una institución que también nos brindó muchas herramientas a los periodistas de esta región de Chiapas. Y bueno, en el 94, pues sí, efectivamente, pues el 1 de enero nos despertamos en México con una noticia donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaba municipios de la región de Los Altos y Selva, y efectivamente pues fue también una vorágine informativa. Y pues en ese 1 de enero también entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio, entonces haz de cuenta que fue una revolución informativa, ¿no? Y pues muy buenos amigos, tiempo después me hicieron el favor, me apoyaron, me brindaron para mí el alto honor de recibir en la ciudad de Comitán de Domínguez, en una ceremonia muy bonita, porque este premio lo entregaron los mismos compañeros periodistas, la Asociación de Periodistas Democráticos, el Premio Estatal de Periodismo por la cobertura de la información que se había hecho de este tema, ¿no? Y pues la verdad es que muchos años y hasta el día de hoy continúo colaborando con periódicos, con medios. Hay amigos que se hacen para toda la vida, y creo que muy en mi interior realmente traía una periodista guardada que quizás necesitaba en ese momento permitirle salir, y creo que así fue. Me encanta la información, creo que tengo habilidades comunicativas y pues muchas personas, los medios de comunicación te dan la posibilidad de conocer a muchas personas, de estar en muchos lugares, pero además también lo importante que es lo que escribes, cómo lo escribes y el impacto que genera en la sociedad que lee, que escucha o que ve la información. En el tiempo que te tocó abordar este tema del Ejército Zapatista en el 94, ¿cuál era tu visión en ese momento, en el transcurso del 94-95, que fueron como los acontecimientos más impactantes? ¿Y cuál es tu visión ahora? Fíjate que a mí me había tocado entrevistar en la selva, me acuerdo que me mandaron, nosotros manejamos muy pocos recursos, el periodista es sufrido. El periodista, la verdad es que tiene muchas limitaciones, y creo que hasta el día de hoy los compañeros de los medios pues subsisten, ¿verdad? Porque no es muy bien pagado y es una profesión de alto riesgo hoy en día, y siempre ha sido así, pero ahora más que en otros momentos. Me tocó en alguna ocasión ir a la selva, a Guadalupe Tepeyac, a entrevistar al presidente Salinas. Porque era la inauguración del hospital de solidaridad que se había hecho ahí, uno de los muy importantes hospitales que se construyeron, y sí hubo oportunidad de entrevistar muy rápido al presidente Salinas, pero lo que más me llamó la atención fue el secretario de Desarrollo Social en ese momento, Luis Donaldo Colosio, que una persona súper sencilla, muy gentil, muy amable, pues andaba revisando y checando que todo estuviera bien. Y la verdad para mí fue uno de los momentos más importantes, porque después, cuando lo asesinan en Lomas Taurinas, aquí en Tijuana, pues como que, aunque no era ni mi amigo y solamente lo conocías por información porque era un político, pues también como sociedad tú eres parte de ella, y en ese momento también sentí como un balde de agua fría, ¿verdad? Y cómo veía la política y todo el contexto social y de acontecimientos en esa época era muy impactante.
¿Cómo la veo ahora? Creo que ahora la veo mucho más crítica. Crítica porque los problemas sociales se han vuelto más álgidos, los problemas ambientales, políticos, económicos, de todas las vertientes que pudiéramos analizar, creo que se han vuelto mucho más álgidos y tenemos una sociedad que quizás las nuevas generaciones un poco más consciente, un poco más responsable, pero definitivamente creo que el impacto tecnológico ha marcado la vida de todos nosotros como seres humanos en un antes y en un después. Yolanda López Ordaz tiene muchas facetas. Esta faceta que nos cuentas es fascinante, poco conocida por tu activismo actual en la cultura. Pero antes de entrar de lleno a la fundación con la que estás, a estos espacios, yo vi una faceta de Yolanda poeta, que me sorprendió muchísimo, porque aparte creo que tienes un colectivo por ahí que están haciendo poesía como para empoderar a la mujer y crear estos espacios. Y bueno, quisiera que me cuentes un poquito mucho de este trabajo. Bien, sí, efectivamente, fíjate que hubo un momento en el que yo me vi pues en esta necesidad de, además de entrar a los medios de comunicación y de seguir trabajando, subsistir del trabajo periodístico, pues también entré a la parte académica. Y hace 22 años me ofrecieron dar clases en una escuela. Entonces, a mí, cuando estuve en esa institución educativa, cuando estuve enfrente de los jóvenes, porque doy en el nivel medio superior, fíjate que me cambió nuevamente la vida, porque esa es una realidad. Me cambió la vida. En mi primer clase recuerdo que le pedí a mi hermano mayor es profesor, mi hermano Elenit López Ordaz, y le pedí que me ayudara para saber cómo tenía que transmitir lo que yo sabía, lo que conocía, pero que tenía que transmitírselo a mis alumnos en mi primer día de clases. Y entonces, cuando estuve frente a ellos, sabía que nuevamente tenía que capacitarme para poder darle a ellos lo mejor. Y entonces me preparé, tomé cursos, seminarios, estudié una maestría en docencia, estudié otra maestría en trabajo social hace algunos años. Tengo también algunos pues diplomados, muchos, capacitaciones, con la idea de poder enfrentar y estar a la altura de este requerimiento. Y te platico esto porque realmente para poder estar en el ámbito académico es tan importante la labor de un maestro, de un docente, que toca las vidas de muchos futuros profesionales. Y entonces ahí me di cuenta que requería también capacitarme, porque además de dar taller de lectura y redacción, en ese momento daba la materia de cultura artística. Y entonces, inquieta como buena comunicadora, periodista, pues empecé a acercarme a la cultura, empecé a leer, empecé a ver documentales y empecé a interesarme por ese mundo cultural. Entonces, fue una gran experiencia. La verdad, he escrito algunos poemas, notas informativas, crónicas, notas de color. Me encanta escribir, y creo que a lo largo de pues los 20 y tantos años que he desarrollado el periodismo y combinado con la docencia o la parte académica, me han fortalecido el espíritu para poder también dar a través de las palabras, de las letras y de los textos, también esa parte emotiva, poética, que todo ser humano puede y tiene la posibilidad de explorar. Me inscribí a un curso de oratoria con el maestro Gerardo Torreblanca, y él me invita hace algunos años a entrar a la Asociación de Escritores de Tapachula. Y entonces en la AED, pues yo saqué el segundo lugar en el premio de oratoria, y entonces me invita a poder seguir escribiendo. Y es ahí donde
Ya anteriormente hacía algunos pininos dentro de la poesía, pero ya formalmente empecé a trabajar estos textos que ya han sido publicados en 2 antologías y publicados también en algunos periódicos, revistas, tanto estatal, nacional e internacional. Entonces, y sí, hubo un momento dentro de la Asociación de Escritores que dije, bueno, junto a un grupo de compañeras, dijimos, bueno, parece el club de Toby, puro hombre. Entonces, surge la idea entre mis compañeras de poder hacer un grupo literario que se llamara Voces Femeninas. Y ahí surge Voces Femeninas con grandes amigas que pues dimos lo mejor en su momento, cada una de ellas en esta agrupación, y verdaderamente fue una revolución también, porque tratábamos temas poco tocados hasta entonces, ¿no? Tema de violencia, tema de los noviazgos, temas, por ejemplo, de mujeres desaparecidas y muchas problemáticas que enfrenta la mujer, pero también la parte delicada y humana del amor. Entonces, combinábamos la poesía, las lecturas de textos, también con charlas, y poder ir brindando a las mujeres y a la sociedad en general, pues esta parte que hacía falta dentro de dentro de lo que era pues el mundo literario, llamémosle, en el contexto que nos encontramos. Voces Femeninas surgió ya hace algunos años y se mantuvo, la verdad, muy bonito, tuvimos actividades padrísimas, y ahorita en este momento pues me encuentro formando otros proyectos que también pues requieren de mi apoyo. Uno de ellos es la agrupación AMAI, que es una agrupación que surge en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y también es una lucha por la equidad de género, por pues todos estos valores que la mujer, los derechos que la mujer y los hombres también deben de tener. Este equilibrio que debe existir entre los dos y que pues debe de prevalecer en la sociedad en la que estamos. Además, recientemente me han invitado a un proyecto femenino que se llama, es un colectivo internacional que se llama 50+1, donde estoy en este momento como representante en Tapachula, con grandes amigas que la verdad están aportando muchísimo y están empezando a generar un cambio, visibilizando, ¿verdad?, esta situación en la que estamos viviendo hoy en día. Muy, muy interesante ver ese día que se presentaron el tema de la violencia. No está uno acostumbrado a escuchar ese tipo de poesía, es muy cruda, muy ruda, pero visibiliza, ¿no? Creo que esa labor es muy importante. En el Fray Matías de Córdoba fue, en el Fray Matías pasado. En el Festival Fray Matías de Córdoba, la verdad es que se han abierto muchos espacios. Hoy en día, la verdad, digo, independientemente de que uno desde hace mucho tiempo tiene un poco que ver con el tema de la cultura, el arte y todo esto que muchas veces se le da muy poca atención, muy poco presupuesto. Creo que estamos viviendo una época magnífica dentro del ámbito cultural. En este momento siento, es una opinión personal, que la cultura está empezando a ponerse sobre la mesa y es un tema importante y que está generando espacios para que la sociedad pueda tener este acercamiento y pueda apropiarse de esto que es el arte y la cultura, y que todos tenemos derecho de conocerla y apropiarse de ella. Estamos en un territorio que ha pertenecido a muchos lugares, ha sido neutral, ¿cómo se siente Yolanda López Ordaz? ¿Se siente centroamericana, se siente mexicana? ¿Siente que podríamos ser un estado más, tal vez un país más? ¿Cuál es la postura de Yolanda Ordaz en el territorio en el que vive? Fíjate que es difícil cambiar una concepción con la que hemos nacido y con la que hemos sido criados. Y esto lo menciono porque, digo, yo en la preescolar, primaria, secundaria, toda mi vida académica, pues nos da una identidad nacionalista en el sentido de que somos mexicanos, tenemos nuestra bandera y mucho amor. Yo soy muy nacionalista, yo amo a mi país, amo a mi bandera,
el himno nacional es bellísimo. ¿Y qué decir del himno a Chiapas? El himno a Chiapas para mí es uno de los más hermosos y de verdad que creo que tuvimos la fortuna, quienes en la escuela nos obligaban prácticamente todos los lunes a izar el lábaro patrio y cantar el himno y el himno a Chiapas. Entonces, yo soy nacionalista, pero también he modificado o he complementado, porque se vale también, Cristian, se vale también aprender. Tenemos que deconstruir y tenemos que volver a construir pensamientos que nos permitan adaptarnos a esta realidad que estamos viviendo. Entonces no podemos cerrar los ojos. Creo que Tapachula en este momento, en esta región fronteriza, el sur de México, puerta de entrada de Centro y Sudamérica hacia el norte, pues estamos viviendo una situación muy crítica. Y muchas veces no es que no querramos a la gente que llega a Tapachula. Lo que pasa es que no contamos con la infraestructura, los servicios, lo que requieren humanamente deseable para la gente que viene. O sea, a mí me parte el corazón ver a las señoras o a los señores con sus bebés en brazos, pidiendo dinero en las calles, o pidiendo comida en las casas, o pidiendo ropa. Entonces, eso no es deseable. O sea, creo que aquí se requiere un tratamiento de orden internacional para hacer una intervención verdaderamente importante y poder generar todo lo que requieren la gente que llega a esta región fronteriza, pero también los que vivimos aquí. Entonces, si te das cuenta, mucha gente ha llegado, miles se han ido, pero siguen llegando más. Entonces, es muy lamentable por una cuestión humanitaria, de verdad, es muy lamentable lo que está pasando. Y aquí, pues, de manera muy humilde, una ciudadana tapachulteca, pues, sí haría un llamado, y lo he dicho en otros espacios donde me han hecho el favor de entrevistar, que es importantísimo una intervención internacional para generar estados de bienestar a todos los que vivimos en esta región fronteriza. Hay una anécdota así como realismo mágico, pero que es real, vaya, que naciste y viviste entre los vagones de los trenes. Sí, definitivamente. Fíjate que estoy redactando un libro, la historia de mi vida. En cada página que voy escribiendo, para mí es una cuestión muy, muy bella y emotiva, y los recuerdos vienen a mi mente. Siempre digo, bueno, regularmente digo cuando participo en una actividad cultural que tiene que ver con el tema ferroviario, que nací entre rieles y durmientes, y que el sonido del silbato del tren era el que me despertaba y su vaivén me adormecía, ¿no? Porque sí, porque eso es una realidad. O sea, yo soy tapachulteca, nacida frente a la estación del ferrocarril, y ahí pues mi papá, mi abuelo, mis tíos nos generaron una herencia ferroviaria cultural muy importante, que prácticamente lo traes en el ADN, ¿verdad? Y sí, es muy bello. Creo que la parte histórica de lo que ha generado el tema ferroviario a lo largo y ancho de este país es tan importante que pues hoy en día pues el presidente de la República lo está retomando, con algunos detalles que quizás valdría mucho la pena poder revisar, pero en general el tema ferroviario es muy importante para el desarrollo de los pueblos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Europa, en Asia, donde los trenes pues tienen una función muy importante para, además de transportar personas, también es de mucha utilidad para las cargas, para agilizar este tema de los tiempos, la parte económica con la que se hace, y además pues creo que con todas las normas y todos los cuidados que se requieren es un medio de transporte y de pasaje muy importante para los pueblos. ¿Cuál es tu opinión de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando
hablamos del ferrocarril? Fíjate que a mí me tocó ir a la costa, no recuerdo, en Arriaga creo que fue, no recuerdo con precisión si fue Arriaga, Mapastepec, un municipio de la costa, cuando se hizo la entrega o la firma del convenio de esto que se estaba cediendo, toda esta infraestructura que se estaba cediendo a Chiapas Mayap, que fue el nuevo nombre que tuvo Ferrocarriles Nacionales de México. Y todavía tengo por ahí unas fotografías donde estoy entrevistando a un líder ferrocarrilero. Para mí fue muy triste, muy triste ver esta entrega de un bien nacional que se estaba haciendo por la privatización de, supuestamente que se iban a invertir no sé cuántos millones de euros o dólares, y era pues... todo fue una mentira. Desafortunadamente el ferrocarril vino en deterioro porque hubieron malos manejos, porque no hubo una inversión real, y la verdad es que, nosotros lo veíamos, todos los días estaba frente a nosotros esa realidad donde poco a poco el ferrocarril se fue deteriorando. Fíjate que mi abuelo, mis padres, mis hermanos mayores viajaron en las cuadrillas. Las cuadrillas eran casas rodantes de los trabajadores del ferrocarril. Y ahora cuando platico con mis tíos mayores, con mi tío Nelson y con mis hermanos mayores que todavía tienen fotos ahí dentro de las cuadrillas y todo, recordando fotos en blanco y negro y de la época muy bella que se vivió, pues sí, creo que muchos de estos temas fueron realmente bastante criticables, en el sentido de que sí, fue la entrega de un bien, un patrimonio de la nación a manos de unos inversionistas que realmente no hicieron nada por mejorar el servicio ferroviario, en lo que corresponde en el sur del país, porque en el norte pues se mantuvo mal que bien toda esta estructura y hasta el día de hoy funciona perfectamente. ¿Cuáles los recuerdos de la época dorada del ferrocarril? Es cuando transportaban a las personas, ¿no? Como esta parte turística. ¿Cuáles son como tus recuerdos más significativos de esta época dorada? Fíjate que mi papá como ferrocarrilero tenía la posibilidad de viajar en el tren gratis. Les daban unos pases que el auditor marcaba con un instrumento que le hacía unos hoyitos, y yo viajé en los pullmans. La verdad que el pullmans era como lo fifí del ferrocarril. Okay. Yo recuerdo, yo era niña porque mi mamá viajaba muy frecuentemente a la Ciudad de México por un tema de salud. Entonces viajábamos en pullman, y el pullman era climatizado, traía camarotes para descansar, traía restaurante y traía unos sanitarios con regaderas, todo el personal perfectamente uniformado. Era un servicio de muy buena calidad. Yo recuerdo todavía esos viajes que hacía de niña con mi mamá y mi papá a México. Transbordábamos en Veracruz para poder, eran 3 días, pero era un viaje de aventuras. Tiempo después, cuando ya dejó de llegar a Tapachula el pullman, ya viajábamos entonces en un servicio más económico, que era en ese momento el de primera. El de primera todavía traía esos asientos de piel, pero ya no traías clima, y ya las ventanas ya iban abiertas. Y entonces un detalle que siempre recuerdo de niña era que cuando pasaba en 2 lugares claves. Uno, en Mojarras en época de lluvia, la vía del ferrocarril se inundaba, y entonces iba pasando el tren muy despacito y tú te asomabas por la ventana y alcanzabas a ver a los peces, porque estaba todo inundada esa parte.
Eso me quedó muy grabado en la memoria. Y Arriaga, cuando llegábamos a Arriaga en la noche, era un viento tan fuerte, pero hasta sentías que estabas en Macondo, de Gabriel García Márquez. O sea, era una noche oscura, con un viento que aullaba, que bajaba de la montaña y pasaba hasta la costa. Y el tren, a veces en las ventanas pasaba ese viento tan fuerte que me queda grabado, o sea, me quedó grabada esa parte. Y algo que no puede uno olvidar, pues es el olor a hierro con el que te bajabas del tren y pues la comida deliciosa que vendían en cada estación y además pues ese meneíto, ¿verdad? Que el ferrocarril y sus características muy particulares tenían. Tu papá trabajaba en el ferrocarril, pero ¿en qué área? Mi papá, bueno, te platico de mi abuelo. Mi abuelo Manuel Ordaz Rodríguez se casa con mi abuelo de Unión Hidalgo, se casa con mi abuela Arnulfa y pues él era ferrocarrilero, mi abuelito. Entonces él viajaba en las cuadrillas, era albañil, mi abuelo. Y entonces él en las estaciones hacía pues toda la infraestructura, ¿no? Que requerían las estaciones. Mi abuelo le brinda la oportunidad a los hijos que fueran ferrocarrileros, algunos sí quisieron, otros no. Pero mi tío, por ejemplo, mi tío Hugo, que fue muy conocido aquí en toda la parte de la costa, pues siempre tenían pues muchas vivencias. Lo que recuerdo muchísimo era que en los diciembres venía toda la familia, algunos por tren, otros por carretera, y hacíamos unas fiestas muy grandes en la casa del abuelo. Tiempo después, mi tío Hugo le presenta a mi mamá, a mi papá. En ese entonces porque antes a los 16, 17 años ya estabas trabajando. Y muy jovencitos se conoce mi papá con mi mamá en las cuadrillas y entonces tiempo después se casan. Andando en las cuadrillas llega el momento, las cuadrillas eran casas rodantes a lo largo y ancho de toda la división sureste. Mis padres anduvieron también en la división del norte. Algunos de mis hermanos nacieron en Morelos, por ejemplo, porque la cuadrilla andaba por allá. Unos nacieron en Morelos, otros nacieron aquí en la costa. Mi hermana nació aquí por Tonalá. Mi otro hermano nació, bueno, yo nací en Tapachula, cuando ya mis padres ya estaban asentados aquí. Pero mi papá, Margarito López Martínez, y mi mamá, Elsa Ordaz Cruz, ellos son de origen oaxaqueño, como muchas familias oaxaqueñas que venían poniendo los durmientes y las vías del ferrocarril. Entonces, mi papá empezó como peón de vía. A los 16, 17 años empieza como peón de vía y era un trabajo muy rudo, muy duro, muy fuerte, porque requería mucha fuerza, mucho vigor. Por ejemplo, si había un tren que se descarrilaba, los vagones pesan toneladas. Entonces requerían una maniobra tan importante para poder rescatar estos trenes o máquinas, ¿no? O vagones. Entonces, mi papá trabajó de peón de vía, así inició. Vivíamos en la sección K418, aquí frente a la estación de ferrocarriles, ahora Centro de Desarrollo Comunitario de la antigua estación ferroviaria, en la casa número 2, ahí vivimos muchísimos años. Y pues después, con el tiempo, a mi papá le dan el nivel de tubero al servicio de agua, con su centro de operaciones principalmente en Tonalá, pero se movía a lo largo y ancho de toda la costa para hacer reparaciones que tuvieran que ver con el servicio de agua. Excelente. Ahorita mencionaste ya este espacio de la antigua estación ferroviaria de Tapachula que fue
restaurada hasta cierto punto, modificada, pero bueno, se retomó el espacio porque era un espacio perdido. ¿Cuál es tu participación en este espacio cultural? Porque sé que tienes mucha actividad ahí. Bueno, quiero decirte que todo inicia no en el 2018. La colonia, ahora 7 de noviembre ferrocarrilera, es una colonia que se ha integrado por familias ferrocarrileras. Entonces, la gente que vive ahí son familiares o son personas que han trabajado en ferrocarriles y que en su momento Ferrocarriles Nacionales de México les dio algunos terrenos o espacios o casas para que vivieran porque eran sus trabajadores. Entonces, como habitantes de esa colonia, de toda la vida, siempre hemos estado al cuidado de esa zona, porque es un área bastante importante, los patios de maniobras de ferrocarriles. Entonces, que si la luz, que si el drenaje, que si la seguridad, siempre el comité de vecinos de la colonia siempre estuvo muy pendiente. Y posteriormente, en el 2018, se acercan unos compañeros a invitarnos a poder rescatar, porque bueno, este deterioro que vino desde el 2005 con el huracán Stan, vino pues sí a afectar mucho más este detrimento que tuvo de por sí el tema ferroviario en esta zona. Y entonces nos invitan a poder rescatar la estación que en ese momento se encontraba pues en mal estado, abandonado, porque ya había entrado una etapa de liquidación de los trabajadores. Entonces algunos trabajadores se fueron pensionados, otros liquidados, y entonces pues prácticamente ya no funcionaba casi nada el servicio ferroviario. Entonces en el 2018 nos invitan a los vecinos y empezamos a participar en el rescate. A partir del 18 empezamos a hacer actividades culturales, aunque todavía estaba muy feo el lugar, pero pues ya empezamos a visibilizar, ¿verdad? La necesidad de rescatar la antigua estación ferroviaria. Afortunadamente, SEDATU conoce este proyecto y empieza a retomar el interés de poder construir en ese espacio hoy el Centro de Desarrollo Comunitario, que es un espacio que surge con una inversión de 210 millones de pesos del gobierno federal. Creo que es una de las obras más importantes que se han hecho en Tapachula desde hace casi 20 años, y pues realmente hoy en día estamos muy contentos como ciudadanos y como vecinos porque vemos que está cumpliendo una función muy importante en el tema cultural, educativo, de las artes, porque eso es lo que deseábamos. Que, bueno, no queríamos que lo modificaran tanto, porque sí, la verdad, el proyecto fue totalmente distinto a lo que pensábamos, pero pues porque derribaron varias de las bodegas y el express, alguna infraestructura que a opinión de nosotros, ¿verdad?, hubiera valido muchísimo la pena conservarlo. Pero bueno, SEDATU decidió conservar solamente el área central o el complejo central de la estación, de la sala de espera y de oficinas, y hoy en día pues tenemos un espacio restaurado y construido totalmente pues nuevo. Incluso este lugar, este SEDECO de la antigua estación ferroviaria, ha sido considerado para muy importantes concursos a nivel internacional. Entonces creo que hoy tenemos un lugar muy bonito, muy en pleno centro de Tapachula, con un potencial mayor que puede generar verdaderamente el arte, la cultura y la educación de la gente que aquí vivimos, y los visitantes que siempre serán bienvenidos. Para ir cerrando por los tiempos, me sorprendió mucho escuchar en un evento precisamente de ferrocarrileros,
al parecer hay una intención de que pase por ahí el ferrocarril otra vez y vi como demandas a las pensiones, o sea, Sí. vi un activismo político que me llamó mucho la atención. Sí, de hecho, el día sábado estuvieron reunidos ahí el presidente de la Fundación Jesús García Corona, que es el señor Miguel Hernández Castellanos, y un grupo muy importante de ferrocarrileros jubilados y pensionados que están haciendo un movimiento a nivel nacional con la participación de más de 2.500 ferrocarrileros que están haciendo un reclamo al gobierno federal porque cuando se liquidaron no fue justo el monto que les entregaron. Entonces ahorita a través del sindicato ellos están haciendo esta demanda, este planteamiento para que las autoridades federales puedan reconsiderar la situación y puedan proporcionarles el monto económico que verdaderamente merecían recibir, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la verdad, como vecinos de la colonia 7 de noviembre y como hija y nieta de ferrocarrilero, creo que este espacio es idóneo para que podamos, y de hecho estamos tratando de hacerlo de esa manera, poder preservar la memoria histórica ferroviaria, pero también tener la participación activa de los jubilados que todavía, gracias a Dios, están en vida y cuestión que desafortunadamente pues mi padre no pudo lograr, falleció hace algunos años, pero yo veo en ellos, en sus rostros, veo a mi papá, lo veo y yo siempre voy a apoyar estas causas porque creo que ellos, estos hombres y mujeres que han trabajado para el ferrocarril, fueron una parte importantísima para el desarrollo de los pueblos, de la costa, de Chiapas y de todos los espacios donde hay una vía del tren. Entonces, creo que esto es muy importante y de mi parte, Yolanda López Ordaz y mi familia, estaremos apoyando siempre todas estas acciones, la preservación de la memoria histórica, de los bienes y de cada uno de los requerimientos que los ferrocarrileros tengan. ¿Y si va a pasar el ferrocarril por ahí otra vez? ¿O? Fíjate que hay un proyecto para Tapachula donde se va a restaurar por los toros, según tengo información, por la zona de los toros, una vía del tren que colinde con la frontera sur, que es la parte de Suchiate, que de hecho ahorita funciona eventualmente, pero ya va a ser algo más formal y sí. El proyecto es que sea un tren turístico también, que pueda tener conexión con Puerto Madero. Es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Yoli. Se nos acaba el tiempo de grabación, pero te agradezco mucho y bueno, que sea el primero de muchos podcasts que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias y agradecer también a mis hermanos que han sido parte muy importante para este trabajo. Mi hermano Raciel, mi hermana Mireya, y pues toda la familia, porque creo que el aportar algo de tu tiempo, de tu esfuerzo y también a todos los que participan en el comité comunitario de la antigua estación ferroviaria, esto es importante, que la población participe. Usted, señor, señora, joven, acérquese, porque este espacio es de todo y para todos. Entonces, creo que la participación ciudadana en este momento va a ser vital, fundamental, para que este SEDECO de la antigua estación ferroviaria logre lo